la semana pasada, después de algunos domingos, como comentaba mi papá, de haber estado estudiando el primer viaje que Pablo hizo con Bernabé y algunos, específicamente con Bernabé, hablando como de su primer viaje misionero que veíamos en Hechos. Hace 5 domingos yo les compartí acerca de la conversión de Saulo, aquel hombre que había sido transformado de camino a Damasco. Y después de un gran e increíble momento en el que Saulo es confrontado por Jesús, él toma un rumbo diferente su vida. Yo creo que, les decía en aquella ocasión, un cambio de 180 grados, o sea, de lo que él era, de lo que él hacía, terminó siendo completamente otro hombre. Ahora alcanzaba a hombres para el Evangelio, para el Señor Jesucristo, en lugar de ir contra ellos y asolar la iglesia y arrastrarlos. Y es interesante que durante algunos domingos hemos estado estudiando Hechos, sus viajes y sus visitas a diferentes iglesias, ciudades. Y no sé ustedes, pero nos damos cuenta de cómo Pablo se enfrentó muy rápido a problemas en la iglesia, a iglesias que Pablo había dado su vida, podemos decir, su tiempo, su esfuerzo. Él va a abrir estas iglesias, a establecerlas, y nos dice el capítulo 1 de Gálatas, versículo 6, que de pronto, poco tiempo, Pablo se maravilla de que los hermanos se hayan alejado de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y es increíble. Imagínense este hombre que quizás tenía una pasión por el Señor Jesucristo y por compartir su evangelio, se empieza, lo veíamos hace algunos domingos, a encontrar con problemas del hombre, que es que a veces, como les decía en la mañana, nacen ideas y se van infiltrando a tal punto de hacer que una iglesia se pueda dividir, ¿no? Yo soy de tal y yo soy de tal, ¿no? Y es interesante cómo Pablo, ante una defensa del evangelio, defensa de lo que predicaba él, escribe esta carta, escribe Gálatas para defender lo que él había compartido durante estos viajes. Y sobre todo, pobre Pablo, había hermanos que demeritaban su ministerio. Es decir, cuando Pablo argumentaba y presentaba el evangelio, una opción fácil de estos judíos era decir: tú ni estuviste con el Señor Jesucristo. ¿Cómo dices que tú tienes el verdadero evangelio? Más bien, a los que están en Jerusalén, ellos sí saben del evangelio. Entonces, imagínense esta posición de la iglesia en donde está siendo desviada y aparte él está siendo pues juzgado y digamos señalado de que pues tú ni estuviste con los apóstoles. Entonces Pablo escribe esta carta a las iglesias que están en Galacia, intentando solucionar, insisto, este problema que leemos en el versículo 6. Tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Y la semana pasada, en el capítulo 1, y ahora que vamos a ver el capítulo 2 de Gálatas, Pablo lo que hace es, digamos que, compartirle a los hermanos algunas anécdotas, algunas vivencias que él tuvo para justamente hacer más grande esa defensa. Es decir, el capítulo 1, ¿se acuerdan que dice que empieza a platicar sobre su inicio en el ministerio, y dice que esto incluso estaba preparado por Dios desde hace muchísimo tiempo, y que incluso dice la parte final del capítulo 1, yo subí a los apóstoles, como que
Pablo intentando defenderse de cualquier manera. No, yo no lo estoy haciendo porque quiero. Termina el capítulo 1 diciendo, yo subí para ser confirmado por los apóstoles a Jerusalén. Y el capítulo 2 habla un poquito también sobre esa autobiografía que usará para defenderse. Más adelante, en los siguientes capítulos, veremos teología y aplicaciones para la vida de los de la iglesia de Galacia. Pero este capítulo 2 vamos a ver dos momentos bastante interesantes. Yo los leía entre semana y la verdad es que me emocionaba ver ahí cómo Pablo, Bernabé, Tito, Pedro, todos ellos tuvieron este enfrentamiento con tal de buscar algo. Y todo esto lo comparto porque el afán de Pablo era defender el evangelio. Es decir, Pablo estaba tan comprometido con ese llamado que él había tenido, que dice, yo voy a defender el evangelio, cueste lo que cueste. Así como era de arraigado antes, dice, de esa misma manera era el mismo Pablo en personalidad, dice, yo voy a dar lo que sea para que el evangelio siga constante, para que el evangelio no se corrompa. Y más adelante en los versículos que vamos a leer del capítulo 2, se defiende de tal manera que dice, porque el que actuó en Pedro, actuó también en mí. Y se defiende porque el propio Jesús vino y me llamó camino a Damasco, ¿no? Entonces, Pablo intentando hacer lo necesario para esa defensa del evangelio. Y ahora, vamos a tener un tema central que lo vamos a ir viendo conforme terminemos los versículos, dividiéndolo en dos partes. Pero es el tema de la unidad y de esa intención de Pablo de que esta división del evangelio podía crear división en la iglesia. Entonces Pablo lo que busca es bien interesante, una unidad. Y esto lo digo con mucho cuidado porque en ocasiones como creyentes podemos incluso tener algunas diferencias en la frecuencia de la cena del Señor en nuestras reuniones, ¿no? Oye, si es una vez al mes, si es entre semana, si es todos los domingos, ¿qué instrumentos tener en la alabanza? ¿Cómo adoramos, no? ¿Cómo nos reunimos? Y esas son cosas en las que podemos estar de acuerdo o desacuerdo y cada quien tiene sus maneras de llevar a la iglesia pues a ese propósito por el cual fuimos llamados. Pero hay una cosa que Pablo dice no está dispuesto a negociar, que es el evangelio. Añadirle cualquier cosa al evangelio, eso es inaudito, no puede suceder. Insisto, podemos tener algunas variantes que, convivimos en armonía con otros hermanos, pero si se le añade algo al evangelio, deja de ser un creyente. Ya no es, y Pablo lo que hace es defender eso. Entonces, esto que Pablo vamos a ver en estos versículos es que el evangelio no puede negociarse. La verdad del evangelio no puede moverse ni alterarse. Y el problema es que, como se comentaba la semana pasada y lo vimos en el último capítulo de Hechos, había judíos que decían que para ser salvo necesitabas tener la circuncisión. Es decir, tenías que hacer cosas físicas para tú poder ser salvo. Entonces lo que hace Pablo es decir, eso no es cierto. Eso se acabó, ¿no? Y leamos del versículo 1 al versículo 10 para poder entender un poquito este enlace que tiene Pablo con los apóstoles. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas.
A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal del compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Entonces vemos que el versículo 1 nos muestra que después de 14 años sube otra vez a Jerusalén Pablo. ¿Se acuerdan cuándo fue la primera vez? Si lo vemos en orden cronológico, después de que él está en Samaria compartiendo el evangelio. Él tiene alrededor de unos 3 años, que dice Hechos que estuvo algunos días, pero está compartiendo el evangelio. Los judíos no quieren a Pablo. Esos que antes estaban con él ahora están en contra, y vemos ese famoso versículo donde lo bajan de los muros y huye a Jerusalén. Entonces huye a Jerusalén, él busca a los discípulos tienen miedo porque pues, era conocido como el perseguidor, era conocido como aquel que asolaba. Entonces los discípulos decían, nos está mintiendo para poder meterse a la iglesia y también matarnos a nosotros. Eso lo vemos en Hechos 9:26, que dice que trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Pero hay un hombre que hace algo diferente. ¿Se acuerdan quién fue ese hombre que no fue como los discípulos? Bernabé, un hermano que dice, yo creo que este hombre está diciendo la verdad. Y Bernabé se convierte en un amigo íntimo, una persona clave para compartir el evangelio a los gentiles. Se nos dice que Bernabé estuvo con él algunos días y Pablo lo que hace es estar con Pedro y después estuvo con Jacobo, el hermano del Señor. Y quizás imaginémonos a Pablo que no estuvo en el Pentecostés, que no estuvo cuando la iglesia fue creciendo, más bien él estaba del otro bando. Entonces él quizás emocionado e interesado por saber qué es lo que había sucedido con la iglesia, va y consulta a los que estuvieron con el Señor, que uno de ellos pues era Pedro y otro de ellos pues Jacobo, el medio hermano de Jesús. Entonces esto es bastante interesante porque Pablo como que intenta impregnarse un poquito de lo que había sucedido. Él estaba, pues digamos que distanciado de todo eso, lo que había sucedido con la iglesia. Entonces los busca y Bernabé se vuelve una persona importante en la vida de Pablo. Lo acompaña en su primer viaje misionero. Es una de las personas incluso que cuando Pablo se ausenta, dice que estuvo como 14 años y ve que el evangelio empieza a crecer en la región, va y busca a Pablo. Es decir, necesito ayuda, traigo a Pablo para que nos ayude, porque Pablo es un hombre guerrero, es alguien que le apasiona el evangelio. Entonces, imagínense, ya era mutuo. Lo había recibido, después se van en un viaje y también Bernabé lo busca. Y a mí se me hace, leo todo esto y digo, qué padre amistad, o sea, unidos por el evangelio. Eran dos amigos, ¿no? Entonces, se nos dice que va con Bernabé, pero también con Tito. Y Tito era también un hombre que se convirtió en anciano de una de las iglesias, pero Tito no era judío. Tito era griego. Era un hombre que era gentil, es decir, no entraba en el núcleo de los judíos, no tenía ni esas tradiciones, no tenía esos tipos de comidas, esos días que guardaban. Era completamente ajeno. Tito era completamente ajeno, pero tenía algo en común: amaban el evangelio.
amaban lo que el Señor había hecho por ellos. Y creo que serviría simplemente recordarlo porque es algo que normalmente tenemos en mente. Pero el judío, ¿ustedes se acuerdan cómo era Saulo? Era un hombre que era polarizado. O es blanco o es negro. Tú no puedes porque no eres judío. Y yo que soy judío soy superior. ¿Por qué? Porque Dios desde el Antiguo Testamento, se había encargado de hacer diferente a su pueblo. Con el tabernáculo, con el templo, con el tipo de comida, con las cosas que tenían que hacer, con la Pascua y demás. Entonces, se había arraigado esta identidad judía de una manera increíble, que eran pues muy orgullosos de lo que eran. Y yo creo que nunca nos vamos a poder imaginar lo que vivieron los judíos. No los justifico, pero imagínense que de pronto se acaba todo eso. Debió haber sido complicadísimo, porque ellos estaban acostumbrados a hacer su día a día de alguna manera. Subir al templo, cada año volver a juntarse para la Pascua, y de pronto todo eso se termina. Entonces, a veces me pasa con mi mamá porque vienen visitas de Chiapas y de repente estamos platicando allí en la casa, y pues obviamente ustedes, si han convivido con la familia de mi mamá, saben que los chiapanecos tienen un acento peculiar, ¿verdad? Entonces, mi mamá, años aquí en Monterrey, y empieza a platicar con nuestros familiares que vienen de allá, y automáticamente lo que sucede es que mi mamá empieza a tener ese acento otra vez. Esto es natural porque se está identificando con ellos, con su familia. Esto es algo que está arraigada porque nació y fue criada con ese acento. Entonces, estos judíos que estaban impregnados de todas estas cosas que tenían que hacer día con día, imagínense quitarlas de un momento para otro. Era igual de complicado. Ahora veían a otro judío, y más adelante lo vamos a ver con Pedro, pues se les hacía fácil volver a lo mismo. No era sencillo. Entonces, Pablo y Bernabé, que son judíos, suben con uno, Tito, que no es judío, pero que ama el evangelio, con tal de defender de que no se necesita la circuncisión para ser creyente. Entonces, me da mucha, no sé, me lo imagino como Pablo iba caminando y al lado de él su mejor amigo, guerrero, viajaron, compartieron el evangelio a gentiles, y otro que era exactamente igual, pero no era judío. Como diciendo, aquí traigo las pruebas de que no se necesita la circuncisión para ser creyente. Porque uno es judío y ese judío cree, y otro es griego y también cree y es salvo. Entonces, por eso se nos dice en el versículo 1 que suben acompañados de Bernabé y Tito. Y creo que eso es algo bien interesante por lo que va a suceder más adelante en el capítulo. Entonces, ellos suben, y se nos dice el versículo 2, que subió según una revelación. Para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Entonces, Pablo aprovecha a exponer lo que él había estado predicando en sus viajes, lo que él había estado predicando a los hermanos. ¿Para qué? Pues para confirmar que no fuera algo diferente a los que en Jerusalén estaban compartiendo el evangelio. Y vamos viendo poquito a poquito ese interés de Pablo en querer cuidar una unidad, ¿no? Una unidad en el evangelio. Él no quería que sucediera como en la iglesia de Corinto, ¿se acuerdan? Es que yo soy de tal, y yo soy de Apolos, y yo soy de Pablo, y yo soy de Cristo. Porque ya había grupitos que cada quien creía su evangelio con sus añadiduras. Entonces Pablo, intentando que dijeran, yo soy de Pedro. No, pero pues yo soy de Pablo porque yo soy gentil, porque Pedro tenía el ministerio de predicarle a judíos. Entonces lo que hace Pablo, algo que creo que es muy admirable de él, es que busca que estén de acuerdo los dos. Y va y busca a los líderes, y se me hace tan padre que busca a aquellos que estuvieron con el Señor. No había otras personas más
Ellos eran las personas indicadas a las cuales tenían que compartir, que Pablo les explicara qué es lo que estaban compartiendo para ver si estaba bien él o no. Entonces, sucede esto y dice el versículo 3 que después de haber compartido el evangelio, mas ni aun Tito, este hombre que era griego, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y Pablo empieza, insisto, no olvidemos que esta carta es defensa del evangelio. Pablo estaba siendo acusado, entonces necesitaba compartir todas las evidencias necesarias para que vieran que aún los apóstoles estaban de su lado. Entonces dicen, Tito, que es griego, no hubo problema en circuncidarse. Y ahora algo que Pablo hace, y creo que es bueno compartirlo, que Pablo no estaba en contra de la circuncisión. En otro pasaje vemos cómo Pablo le pide a Timoteo que siendo él de madre judía y siendo él también judío, él sea circuncidado por amor, pero esa era otra motivación. Lo que Pablo no estaba permitiendo es que esto de la circuncisión se añadiera al evangelio. Es decir, que esto fuera algo necesario para ser salvo. Entonces, por eso él insiste en compartirle a los hermanos que estaban en duda de Pablo, de que Tito, siendo griego, los meros, no me lo cuestionaron. Ahí estuvo conmigo. ¿Y esto por qué se origina? Dice el versículo 4 y 5. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese en vosotros. Y yo no sé, estos hermanos que estaban recibiendo esta carta que Pablo escribe, pero qué bonito mensaje de Pablo al decir, viajamos, nos expusimos, enfrentamos a aquellos que estaban introduciéndose a las iglesias con tal de que el evangelio permaneciese en vosotros. Hermanos, den cuenta que todo esto que yo estoy platicándoles es para que el evangelio no se vaya de entre ustedes, para que sean ustedes confirmados en su palabra. Y nuevamente otra pizca, otra vista a esa unidad que Pablo estaba interesado en que la iglesia tuviera, que no hubiera divisiones. Y ahora vemos un momento pues bastante lleno de amor, que ese hombre que les decía al principio que asolaba a la iglesia, que la perseguía, ahora estaba interesado en que el evangelio estuviera ahí con ellos. Y yo sigo sorprendido de cómo Dios en su gran misericordia tumbó a Saulo de ese caballo camino a Damasco, y fue otro completamente. Imagínense 14 años mirando hacia atrás y Pablo andaba guerreando, persiguiendo judíos, y ahorita él padecía para que permanecieran. Es increíble lo que Dios había hecho con Pablo. Se me hace maravilloso, es un testimonio increíble. Y por si fuera poco, el versículo 6, del versículo 6 al 9 se nos dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, y aquí empieza Pablo a sonar como Pablo, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas,
nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal del compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la incircuncisión. Entonces, aquí Pablo pareciera que está siendo un poquito arrogante, ¿no? Lo que ellos eran, a mí la verdad, nada me importa. Lo que ellos eran en otro momento o lo que dijesen, pues realmente no tenía nada que importarme. Pero lo que Pablo está intentando decir es que esto podía suceder, que incluso estos discípulos que estuvieron con Jesús, estos hombres que estuvieron expuestos al Evangelio, por más que fueran eso, por más que fueran columna de la iglesia, de nada servía que fueran esos si compartían un evangelio diferente. Por eso Pablo dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, reconocieron la gracia que se nos había dado. Y esto es increíble porque ya empieza quizás una fraternidad entre ellos al decir, pues Pablo, tú también recibiste el evangelio de quien nosotros lo recibimos, del Señor Jesucristo. Ya no había de otra, digo, los filtros necesarios para validar a Pablo, ahí estaban. Y se me hace bastante interesante porque Pablo quizás leemos estos versículos y podemos entender. Yo les compartí lo que era el evangelio y ni un pero, ni una corrección, ni una añadidura. De hecho, vieron a Tito y dijeron, está todo perfecto, no hace falta ni circuncidarlo. Es más, Pablo, somos compañeros de milicia, porque tú estás con los judíos, tú estás con los gentiles y nosotros con los judíos. Todo estaba acomodándose de tal manera que Pablo pues, estaba presentando su defensa. Y esto me hace pensar mucho en cómo Dios, lo veíamos cuando estudiábamos los hombres usados por Dios. Abraham, que era un hombre de campo, que tenía muchos animales, fue usado por Dios para que su familia se formara un pueblo tan grande que Dios iba a usar. Podemos decir que Abraham era un ganadero. Y después más adelante a José, que era un copero que estaba en la cárcel, lo ayudó para traer un beneficio a un país que no necesitaba de un hebreo. Y más adelante a Moisés, que era tartamudo, que no confiaba, que era arrogante. Dios lo usa para abrir el Mar Rojo y que esos hebreos huyeran. Y podemos empezar a ver todos esos hombres y mujeres usadas por Dios. Y este es un ejemplo de cómo Dios usa de maneras increíbles a los suyos. Pedro, que se maravillaban con el denuedo que hablaban y compartían en el Evangelio en Hechos 4. Este es pescador. No era un hombre que, pues un pescador era un oficio que pues no era gran cosa. Pero había algo en su corazón que dice que los que estaban reunidos allá en Hechos 4, que hablaba de tal manera que decían, estos estuvieron con el Señor. Y está Pablo enfrente de Pedro un pescador que quizás ni letrado estaba, pero Pablo que había sido criado con uno de los mejores maestros de la época, hebreo de hebreo, circuncidado a tal día. Y ustedes saben la arrogancia que les compartí aquella vez de Saulo, todos unidos por el Evangelio, los dos con la misma meta de compartir el Evangelio, hombres diferentes, con trasfondos diferentes, con aptitudes diferentes, justamente con esta intención de que el Evangelio no fuera corrompido, de que al Evangelio no se le añadiera, se pusieron de acuerdo. Y para mí la reflexión es estos judaizantes que se entrometían,
¿qué creen que pensarían si la iglesia estaba dividida? Pues de aquí soy. A ver, pues vámonos con los de Pedro. Su líder es un hombre medio aventado, medio efusivo. Pues vamos a meterles un poquito de odio para que se vayan en contra de los de Pablo. Y quizás otros pudieron haber aprovechado de la manera en la que eran los de Pablo. Entonces, comparto todo esto porque el que los judaizantes vieran que había unidad era un testimonio maravilloso. Imagínense, 2 personas completamente distintas, griegos y judíos, conviviendo, transformados por el Evangelio. Y esa para mí es la lección de esto que estamos leyendo, de cómo ellos persistieron de que la unidad se viera. Y la unidad es aplicable para nosotros el día de hoy. Porque imagínense que el inconverso voltea a ver una iglesia que está dividida, que está en pleito, que está en desacuerdo. Aunque no sea cierto lo que digan, pero puede estar ese comentario de, pues mira, predican del amor, predican de la gracia y se pelean entre ellos. No se quieren, no se frecuentan. Y aquí lo que Pablo y Pedro estaban poniendo en acción, toda esa teoría que tenían. No era suficiente la palabrería de estar escribiendo cartas, de estar motivando, si ellos no lo ponían en acción. Y este tema de la unidad es algo tan interesante, hermanos, que el propio Jesús lo buscó para sus discípulos. Si me acompañan a Mateo, capítulo 17, está Jesús momentos antes de morir, momentos antes de ser llevado al Calvario. Y como les compartí hace ratito en la mañana, Él ya tenía una idea bien clara de lo que tenía que hacer, que era morir, que era padecer. Y estos versículos nos muestran a un Jesús que está a punto también de ser traicionado, de padecer. Y Jesús pudiendo pedir cualquier cosa. Leamos el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos. Hablando acerca de sus discípulos. Jesús entrando, Juan 17, versículo 20. Pudiendo pedir Jesús por otras cosas. Juan nos comenta lo que dice Jesús. Mas no ruego solamente por estos, los que están aquí conmigo, sino también por los que han de creer en mí por palabra de ellos. Juan 17, versículo 20. Y es interesante porque dice, no solamente te pido por ellos, sino por los que han de creer por palabra de ellos. El Señor Jesucristo estaba pidiendo por nosotros, porque nosotros hemos creído gracias a cosas que compartió Pedro en algún momento en sus cartas, por lo que Él compartió. Y el Señor Jesús se da el tiempo de decir, Señor, te pido por ellos. ¿Para qué? Para que todos sean uno. Yo pensé que Jesús iba a pedir por otra cosa, pero pide por la unidad. Señor, guárdalos para que ellos entre ellos sean uno. Y dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y qué gran responsabilidad el tema de la unidad. Porque nuestra unidad entre nosotros y para con el Señor hace que el mundo crea.
porque es un testimonio que no se habla, se hace con hechos. Y el Señor Jesucristo se preocupa por esta unidad. Y de esa misma manera Pablo y Pedro llegan a un punto en decir, vamos a cuidar la unidad del Evangelio. Que no vean que nos estamos peleando, que no vean que hay diferencias, sino que hemos sido alcanzados los dos por el Evangelio y que no hay diferencias. El Señor no hace acepción de personas, dice Pablo, porque rescató a un judío y rescató a un griego, rescató a gentiles. Y si volvemos a Gálatas, capítulo 2, después de muchas lecciones que podemos sacar de estos versículos, una de las que me gustaría compartirles es esa de la unidad. Cómo ellos fueron confirmados, se nos dice el versículo 9, reconociendo la gracia que se les había dado, es decir, que compartían la gracia. Jacobo, Pedro, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron la aprobación. Nos confirmaron a Bernabé y a mí que nosotros fuésemos con los gentiles y ellos con los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y en el versículo 11 al versículo 21 vamos a ver una de estas aplicaciones después de lo que Pablo estuvo compartiendo mucho tiempo acerca de la unidad. Y se nos dice que cuando Pedro vino de Antioquía, narrando Pablo otro momento de la vida de él y cómo esto lo puede aplicar también como testimonio para la defensa del Evangelio, se nos dice que cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. En su simulación participaba también con los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y ahora, en lugar de que Pablo suba a Jerusalén, lo que hace Pedro es ir hacia Antioquía. Imagínense este hombre que podía ser muy bien recibido en cualquier lado, Pedro, un discípulo de Jesús. Tenía todas las cartas para el lugar a donde fuera, los hermanos decir, Pedro, pásale. Entonces Pedro llega con Pablo a Antioquía y pues el ministerio de Pablo era gentiles. No había muchos judíos. Y lo que aquí se nos narra es bastante interesante porque Pedro empieza a convivir con ellos y se nos dice que comía. Y lo que hace referencia a comer es que no es que lo habían invitado una vez, sino que lo hacía constantemente. Es decir, era algo que Pedro hacía con los hermanos a manera de comunión, comer. Y les digo que a veces podemos leer estos versículos y podemos pensar, pues ¿qué tiene de malo? Para un judío, insisto, con lo que les platicaba hace ratito, las tradiciones con las que ellos habían sido criados, pues eran tan fuertes que a veces hacían un poquito de menos a los gentiles. Pero digamos que Pedro era diferente, había entendido que podía comer, que podía convivir, se había olvidado de todos los alimentos sin levadura y que no podía comer cerdo. Imaginémonos que eran otro Pedro aprovechando y disfrutando. Y de pronto vienen algunos de Jerusalén y lo que Pedro hace es tener miedo. Empieza a retraerse, empieza a alejarse y empieza a decir, pues es que la convivencia entre nosotros pues no es así como de que así porque sí. Nosotros somos diferentes. Y Bernabé, siendo judío, es arrastrado por esta idea de Pedro.
Bernabé, el que predicaba, el que fue al viaje misionero, el que trajo a Pablo para que lo ayudara con los gentiles, ese Bernabé estaba siendo persuadido por Pedro, por un líder. Qué delicado era esto. A lo mejor podíamos pensar esto de otra persona, un Timoteo que era joven, un chavo que apenas estaba iniciando, pero Pedro, arrastrando incluso a un hombre que también tenía una fe firme como la era Bernabé. Entonces, a como era Pablo, de sus reacciones, imagínense cuando su amigo está volviendo a esas prácticas judías. Le resistí cara a cara. Otras versiones nos dicen, lo enfrenté. No le dije, a ver, Pedro, ven aquí, vamos a ponernos a escondidas y vamos a arreglar estas cosas. No, fue y cuando vio eso, lo enfrentó y le dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás volviendo a lo que habíamos acordado que por el Evangelio ya no era necesario? Y ahora, pobre Pedro, la verdad, es que a veces le llueve sobre mojado. Pero para Pedro no era nuevo esto. O sea, Pedro no tenía la excusa de decir, me acabo de enterar. Acabamos de leer que subió Pablo con ellos y llegaron a un acuerdo. Pedro ya sabía esto. Y por si fuera poco, en Hechos 10 se nos narra una ocasión en donde Pedro tiene un éxtasis, una visión, en donde él estaba orando y se nos dice que tuvo hambre y baja. Si gustan, vamos así rápido nada más para leer el versículo y no equivocarme. Hechos 10, versículo del 9 al 16. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaba a la ciudad. Dice, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las cuatro puntas era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Imagínense a Pedro con hambre, viendo esta visión con todo lo que él quisiera comer. Dice que vino una voz y le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, ¿por qué me estás pidiendo esto? Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Dios, ¿cómo me estás pidiendo esto, Señor? Si yo me cuido. Y su dieta rigurosa era un conflicto que Pedro todavía tenía. Estamos en el capítulo 10. Ya había compartido el Evangelio. Y Pedro todavía peleaba con esto. Y dice el versículo 15, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido del cielo. Y después se nos dice que no se lo creía Pedro lo que había visto y toda esta visión, pero nos adelantamos al versículo 34 para concluir qué había aprendido Pedro de esta visión. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro declaró, Dios no hace acepción de personas. Pedro entendió esto años antes, por lo menos 14 años, porque aquí se nos dice en Gálatas que ya habían pasado por lo menos algunos 10 años, 14 de esto. Lo había entendido desde Hechos 10, lo había entendido cuando sube Pablo con ellos a Jerusalén. Y de eso no bastó. No fue suficiente esa incluso instrucción de Dios para él. Entonces esto podría ser incluso catalogado como desobediencia de Pedro.
porque ya estaba más que claro lo que tenía que hacer, no había duda. Mi tío Roberto nos compartió acerca del concilio. ¿Se acuerdan qué hicieron en el concilio? Firmaron una carta. Enterado, Pedro. Ya tantas cosas que había hecho Pedro y todavía tenía... Les digo que era bien difícil sacar ese judaísmo que tenían dentro. Era complicado, tanto tiempo viviendo así. Volvamos a Gálatas para ver qué es lo que termina haciendo el buen Pedro. Pero, paréntesis, no olvidemos que esto Pablo lo está escribiendo como defensa del Evangelio. Pablo lo está escribiendo como defensa del Evangelio. Pareciera que estamos nosotros viviendo todo esto así como en tercera persona, viendo lo que está sucediendo, pero Pablo lo está escribiendo como testimonio a los hermanos que tenían dudas de su Evangelio. Entonces ya les escribe que subió, hizo lo necesario para que los de Jerusalén lo confirmaran. Y ahora les está dando, ahí se está dando su taco Pablo, de que uno de los que eran discípulos de Jesús, pues mira, lo tuve que redarguir. Lo tuve que amonestar. Le resistí cara a cara porque era de condenar, dice el versículo 11. Entonces vemos una actitud de Pedro y me gustaría que vamos a ir intentando cerrar la idea de esta segunda parte, en donde Pedro, por temor, por olvidar lo que se le había encomendado, por desobediencia, empieza a afectar a los que estaban con él. Y esto es impresionante porque a veces la desobediencia no solamente te afecta a ti, esto es algo que cuando lo aprendí en su momento me quedé sorprendido porque también afectas a los que están a tu alrededor con esa desobediencia. Alguno piensa es que yo lo estoy haciendo aquí en la intimidad y pues nadie se va a dar cuenta. Yo nada más así como que se empezó a hacer Pedro para atrás y se empezó a unir. ¿Qué onda? ¿Cómo les va allá en Jerusalén? ¿Todo bien? Pues aquí pues los gentiles pues tienen sus tradiciones, comen, ya ves cómo son, ¿verdad? Estaba siendo incluso, no estaba demostrando ese amor que había aprendido del Señor. Y a diferencia de Pablo, Pedro no pensó en la unidad de la iglesia. Pedro se olvidó de esto y me gustaría que hiciéramos énfasis en un versículo para reforzar esta idea. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, nos dice Juan: el perfecto amor echa fuera el temor. Ese amor puede echar esas tentaciones o esas dudas. Y si nosotros volteáramos el versículo, el perfecto amor echa fuera el temor, podemos decir que el temor echa fuera el amor. Entonces, Pedro tuvo temor y ese amor que él debía de demostrar lo dejó a un lado, porque no había ese amor en él. Y lo veíamos hace ratito en la cena del Señor, cómo nuestro Señor Jesucristo, con amor a nosotros los que éramos rechazados, nos hizo aceptos y fuimos recibidos en el amado por amor. Y ahora este hombre, por temor, excluye a este grupo de hermanos. ¿Cuál es la consecuencia de este tipo de cosas? Arrastrar a los hermanos. Versículo 13, si gustan regresar a Gálatas 2. En su simulación participaban también los otros judíos, es decir, los otros grupitos también eran igual que Pedro, de tal manera que un Bernabé, que también era judío, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y aquí Pablo empieza a usar palabras muy fuertes: hipocresía. Le está llamando hipócrita
a un discípulo de Jesús. Y es que esta es una realidad, hermanos. Por eso les decía hace rato, no importa que seas, no lo quiero decir mal, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. No importa lo que hayan sido en otro tiempo, lo esencial es lo que creen ellos. Porque nada nuevo me dijeron. Entonces, si tenemos teoría y la práctica no son congruentes, hay un poquito de hipocresía en nosotros. Porque deberíamos de ser congruentes, como lo ha estado haciendo Pablo durante todos estos versículos. Yo amo a la iglesia, yo hago cosas para que la iglesia esté firme. Yo hice todas estas cosas para que el evangelio permaneciese en vosotros. No nada más se los escribí, hermanos, estoy orando por ustedes porque quiero que el evangelio permanezca en vosotros. Había que actuar. Y aquí Pedro es lo que no está haciendo. Como consecuencia, Bernabé también se va arrastrado en esto y Pablo empieza a escribir para terminar los versículos, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives con los gentiles y no como un judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y empieza a compartir, y a veces tomamos estos versículos para hacer predicaciones y compartir quizás en la cena del Señor. Pero esto era una amonestación hacia Pedro. Le tiene que recordar el evangelio, Pablo. Aquí nadie es justificado por obras, Pedro. Y nos dice el versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Y si ustedes tienen quizás en sus Biblias otra traducción, para entender un poquito más este versículo, se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Pues cuando intenté obedecer la ley, dice Pablo, la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar de cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Pedro, yo ya viví eso. Yo ya intenté ser justificado por la ley. ¿Y sabes qué, Pedro? No hay manera. La única manera es vivir para Dios. Sigue siendo una defensa increíble de Pablo a Pedro. Y viene este versículo famosísimo que conocemos. Pero Pablo diciendo, yo intentaba cumplir la ley, pero solamente me di cuenta que era condenado, dice Pablo. Por lo tanto, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. El que opera y actúa ahora en mí, Pedro, es el Señor a través de su Espíritu, de esa promesa que Él nos dejó. Esa tercera persona de la Trinidad ahora vive en cada uno de nosotros y es la que me rige, le dice Pablo a Pedro. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y es bien interesante, insisto, ¿quién está diciendo esto? Un hebreo de hebreos. Uno que se sabía la ley al revés y al derecho y dice, todo eso de nada me sirve, porque ahora soy crucificado en Cristo. Y si Él vive, yo vivo. Lo que soy yo ahorita nada importa. Porque ya no vivo yo, mas vive
Cristo en mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La Nueva Traducción Viviente de este versículo 21 dice: yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, porque esto era de la manera en la que Pedro la estaba tomando. Pedro, Cristo murió y tú estás todavía justificándote por la circuncisión. Por demás murió Cristo. ¡Wow! Estás haciendo vana la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Pedro, con lo que estás haciendo. Pero gracias a Dios que tenemos estos ejemplos de confrontación. Gracias a Dios que tenemos estos ejemplos de réplica de un hombre que no se hizo chiquito, que fue y buscó a los líderes para confirmar su evangelio, que fue y enfrentó a uno de los pilares de la iglesia, con tal de que el evangelio permaneciese en vosotros. Qué maravillosa obra de Dios que estaba haciendo en la vida de Pablo. Un hombre que nos queda como ejemplo, un guerrero, un hombre que dio su vida con tal de que nosotros, incluso el día de hoy, al leer estas cartas, podamos ser confirmados. Y pidámosle a Dios esa misma valentía como la tuvo Pablo. Pidámosle a Dios también que no seamos como Pedro. Porque la práctica también tiene, la teoría también tiene que tener práctica. No ser incongruentes. Entonces, todo esto no lo podemos hacer solos. Pablo era un hombre de fe, oraba por las iglesias, lo vemos en otras cartas. He padecido a causa de vosotros. Era alguien que estaba constantemente cerca del Señor y de esa única manera es como estaba fortalecido. No era por él, era por lo que Dios estaba haciendo en su vida. Y creo que es una gran promesa para nosotros el día de hoy. Abrir su palabra, orar a Él, animarnos los unos a los otros porque somos humanos, caemos. Pero qué grande tener un gran compañero como lo era Bernabé, como lo era Pablo, como lo fue Pedro también en su momento. Entonces que esto sea de ánimo para nosotros y que sirva también un poquito de contexto de lo que sucederá en el capítulo 3 la siguiente semana. Vamos a ver si les parece bien. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por el ejemplo de la unidad, gracias porque te interesas de que esto sea una realidad en nosotros. Y aunque nosotros batallamos, menguamos en esto, tú nos pides que seamos uno, Señor. Y te pedimos que eso pueda ser una realidad el día de hoy en nuestras vidas. Que al estudiar, al orar, al cantar, busquemos una unidad y que eso también pueda alcanzar a otros. Que puedan ver lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Y después de haber leído estos ejemplos, el día de hoy nos encomendamos a ti sabiendo que podemos caer, que podemos menguar, pero nos aferramos a tu mano, Señor, a que sea la que nos guíe y nos dé esa dirección clara en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Amén.